Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El rey Arturo contra los 11 reinos. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2, que se llama La estirpe del dragón. Capítulo 2. La estirpe del dragón. Pocos lugares había en el norte de tan difícil acceso como San Curberts, en el reino de Lotián, situado donde el estuario de Forts se abría al mar del norte. El monasterio hacía honor a un ermita que habitó en la cueva de una isla próxima. Cerca de la costa rompían las aguas un pequeño islote en forma de lomos rocosos que se antojaba a la vista como una cumbre cubierta de nieve, pero cuya corona blanca la formaba el guano de las aves marinas que allí anidaban. Dentro del monasterio, las humildes celdas de las monjas, donde apenas encontraba cabida un modesto jergón y un reclinatorio frente a un crucifijo, contrastaban con el ala que daba hacia el interior, que se hallaba resguardada de los vientos y a salvo de la furia del mar. En ella los ventanales dejaban entrar más luz y los techos más altos estaban adornados con artesonados. Ahí se llegó en aquella jornada la superiora, una vieja y enjuta monja que no había salido en varias décadas, enfundada en su hábito negro que se fundía con las sombras. Golpeó con los nudillos en la puerta, construida con una madera más noble que el resto del monasterio, venida de otras latitudes más prósperas. Mi señora, han llegado, anunció a quien se hallaba dentro. Lady Igraines abrió la puerta. El semblante de la viuda del rey Utherpendragón traducía felicidad. La nueva de la visita que iba a recibir en su retiro no la había cogido por sorpresa, ya que era imposible que alguien se aproximara a Santurberts sin ser avistado con antelación. Desde una de sus ventanas había estado observando el tránsito de la reina Morgause, esposa de Lot de Lotián, y la reina Elains, mujer de Nentres de Engarlot, por la angosta ruta que conducía hasta el monasterio. Era una mañana de naciente primavera. El cielo estaba claro y ambas montaban sus corceles a través de aquella llanura erizada, detrás de los escoltas que guiaban a los animales por la senda más practicable entre los escollos. Después, salvada la penosa travesía del arrecife, los soldados precedieron a sus señoras en el ascenso del tortuoso camino que zigzagueaba por la roca trepando hacia el monasterio. Sus hijas venían a visitarla. La antigua reina de Logres sospechaba que no era cortesía lo que inspiraba su viaje, pero no por ello ansiaba menos tenerlas en sus brazos. No había vuelto a verlas desde que su yerno, el rey Lotz, la instara a refugiarse en un lugar seguro hasta que se aclarase la cuestión sucesoria. La había cogido el Lotián tras la muerte de su esposo
el rey Utherpendragón, arguyendo con buen juicio que ante la falta de heredero no había otro lugar más seguro para ella que la casa de su hija mayor y reina, pues ahí, bajo la protección del soberano más poderoso del norte, sería poco menos que intocable. No obstante, a nadie se le escapaba que de ese modo él se arrogaba la única posible continuidad de la línea del difunto rey. Como la suegra y el yerno eran personas de carácter, la estancia de ella en el castillo de la Roca Bruna resultó poco satisfactoria para todos, por lo que llegado el momento, la propuesta del traslado al monasterio fue bien recibida por la viuda. Aunque alejada, Santurbert no era un enclave tan remoto como para que no llegaran noticias, si bien todavía muy confusas, sobre lo que estaba ocurriendo en Logres, que rápidamente la Madre Superiora trasladó a su ilustre huésped porque tenían para ella una relevancia evidente. Lady Ingrains estaba al tanto de que había brotado de la nada a la sombra de Merlín un pretendiente heredero del rey, supuesto hijo de ella, que tenía enfrentada la isla entre quienes creían en la verdad de su linaje y quienes lo consideraban un falsario. Pero, ¿cuál es la verdad del linaje de Unterpendragón?, se preguntaba Ingrains. Si en el centro de la intriga se hallaba el mago Merlín, ella tenía un papel esencial en los acontecimientos. Era posible que el pretendiente fuera el niño que le había entregado en secreto por orden del rey, el niño que concibió la misma noche de la muerte de su primer marido, el duque de Tintagel. No puedes quedarte con él. Te traerá la deshonra a ti y a mí también. La herida que le había causado aquellas palabras del rey, que ya la había desposado, era cada vez más profunda. A lo largo de los años había rememorado a menudo aquel dolor que le había dejado el alma en carne viva, el antinatural sufrimiento en que se sumió cuando perdió a su hijo recién nacido, y cómo había odiado entonces a su segundo esposo y al hechicero, que la había mutilado salvajemente, pues apenas tuvo el bebé en los brazos, supo que no era ningún monstruo, sino simplemente un niño, y sintió de manera indudable que era su hijo. Ella no podía asegurar quién era el padre, si el duque o el rey, pues ahora desconocía la verdadera identidad de la persona que se coló en su lecho aquella noche con la apariencia de su esposo de entonces. Tampoco puede decir si tuvo que entregar al niño obedeciendo a un propósito que escapaba a sus derechos como madre, pero la atañía como reina, o si el hechicero estaba siendo desleal, pues el tiempo de los druidas había llegado a su fin, y él, como último de los suyos, seguía confabulando para seguir siendo la mano derecha del soberano que gobernaba el reino más extenso y poderoso de la isla. Había pasado mucho tiempo desde entonces, y su rostro, veteado de profundas arrugas, y sus manos, desprendidas de la energía que un día tuvieron, era el testimonio palpable de todo lo que
había padecido. Como fuere, era evidente que, a la luz de lo sucedido, la visita de sus hijas no era desinteresada. La cuestión era que Lady Ingrides había perdido todo apetito por las intrigas y solo ansiaba tranquilidad. Preferiría evitar antes la zozobra que sentía al pensar en entrevistarse con el pretendiente que la necesidad de resolver sus dudas y discernir si en verdad podía ser su hijo el niño que entregó. Con ese espíritu salió presta de su estancia para seguir a la superiora hasta el lugar donde la esperaban sus hijas, en una de las antesalas del monasterio. Cuando aparecieron de sus ojos, ellas todavía no la habían visto. Las observó mientras descendía los peldaños de la escalera que bajaba a la sala. Sonreían cortésmente a una monja y atisbaban alrededor, impresionadas por la sobria monumentalidad del lugar. Murgaos, la mayor, no había perdido un ápice de su belleza, y su piel sin mácula parecía invulnerable al paso de los años, y la aspereza de la vida en el norte y junto a su agitado esposo. Elaine, igualmente hermosa, desprendía una trémula delicadeza que siempre la había empequeñecido cuando compartía lugar con su hermana. Las dos habían recogido sus hermosas melenas en tirantes moños. Una vez abajo, sus miradas brillantes se volvieron hacia ella cuando les dio la bienvenida, con un hilo de emocionada voz. Ellas se dejaron acoger por los brazos abiertos de su madre. «Os he esperado durante tanto tiempo», murmuró, sintiendo las frentes de las dos contra las mejillas. Cuando se separó de ellas, vio que estaban azoradas por su larga ausencia. «Por favor, no os sentáis mal. No hay gran cosa en el mundo que atraiga el interés de la viuda de un rey». Las dos hermanas intercambiaron una mirada fugaz al comprender que su madre estaba al tanto de los rumores. Murgaos tomó la palabra con gesto serio. «El asunto ha de interesarte, madre. Está por estallar una guerra que tiene su origen en si el pretendiente es o no tu hijo. ¿Lo es, madre? ¿Puedes decirlo?». Hondamente suspiró Lady Ingrid diciendo: «¿Arturo es un hombre?», preguntó en respuesta, a lo cual ambas hijas asintieron. «Es hermoso». «Madre», dijo Murgaos, poniendo la mano sobre la de ellas. La viuda negó con la cabeza. «No lo sé. No puedo decirlo». Se apartó hurtándose a la caricia de su hija para aproximarse al lugar, en cuyas llamas danzarinas dejó perdida la mirada. «En efecto, alumbré a un bebé, un varón, a los meses debidos después de la fatídica noche en que vuestro padre murió en combate. Pero cuando nació ya me había desposado con Utherpendragón y era reina de Logres. El rey me obligó a entregarlo a Merlín, en virtud de un acuerdo entre ellos. A pesar del dolor, la reina se impuso a la madre y obedecí». «Entonces no está claro. Todo está abierto», concluyó Lines. «Es la guerra, no hay duda, y será una guerra terrible, la de hermanos contra hermanos y padres contra hijos.
Galescalín, mi hijo, cree que Arturo es el legítimo heredero, contradiciendo a su padre. Nentres, que se ha levantado en armas contra él. Naturalmente, pensó Igraine, ¿qué hijo de un rey poco influyente no aceptaría convertirse en el sobrino del heredero más poderoso de la isla? Debemos mantener la cabeza fría, dijo Morgause. Nos hallamos en una posición complicada. Nuestros maridos reúnen fuerzas para marchar contra el pretendiente. Muchos señores del norte se han unido a él, pero también de Gales, Cornualles y hasta la misma Logres. Sin embargo, podría ser que el pretendiente fuera nuestro hermano. Intervino Igraine entonces contra su parecer, pero a favor de lo que ella consideraba justo. Lot es un rey poderoso y con gran influencia. Es su prerrogativa actuar de tal modo, pues en ausencia de un heredero reconocido, puede esgrimir sus lazos familiares para reclamar el trono de Logres, aunque en el fondo este no es un asunto de derechos sucesorios, sino del tamaño de los ejércitos en lid. Madre, la interpeló Elaine, si hay guerra, ¿en qué bando estarás? Si hay guerra, contestó Igraine sonriendo. Querida hija, la guerra es constante entre los señores anglos. Nunca dejó de haberla. Mi lugar estará al lado del rey que consiga un día por fin acabar con ella. El castillo de la Roca Bruna no era menos áspero ni menos oscuro que el negro cuello de piedra volcánica llegada del pasado remoto sobre el cual se asentaba. Su carácter inhóspito era una consecuencia de su origen. Los antepasados del rey, Lot, habían erigido la fortaleza en el nudo más tenso del anchuroso norte. Se ergía sobre la misma orilla del estuario del Forth, un remanso para el cobijo y la reparación de las naves, así como una vía franca por la que acceder las flotas invasoras a territorios muy interiores. Por todos estos motivos, el enclave había sido durante generaciones la piedra angular destinada a mantener en pie una compleja red de necesidades que confluían en sus murallas. Aún así, el castillo no buscaba la comodidad ni la complacencia, y aunque el poderoso rey de Lothian lo había llenado de riquezas y adornos suntuosos, sus estancias aún resultaban deslavazadas, sus escaleras demasiado abruptas y retorcidas, sus pasillos demasiado oscuros. Ahora bien, elevándose muy por encima de su dureza, desde lo alto de la torre más alta, mirando al Forth, podía contemplarse el glorioso ocaso de un sol suspendido sobre la comisura oriental del estuario. Precisamente por esa extraordinaria visión de vastos horizontes, las estancias de esta torre habían sido elegidas por Morgause como su santuario privado,
donde pasaba el rato con sus doncellas, guardaba sus vestidos y sus alhajas y disfrutaba de largos baños de agua caliente aromatizada. A su regreso de Santurberts, apenas había tenido tiempo de engalanarse y prepararse para cenar junto a su marido y el rey Nentres. Después de la visita a su madre, las dos hermanas ardían en deseos de conocer lo que en verdad tenían en su pecho sus respectivos esposos, pues no en vano las dos habían estado delante del que decía ser hermano de ellas, e incluso habían departido con él. Podían sustanciar su rechazo al tal Arturo con sólidos argumentos o meramente se aprovechaban de su debilidad. Una y otra cosa eran muy distintas y podían determinar la voluntad de las hermanas, pues estaban aún por decantarse. Mientras las dos mujeres se dirigían al gran salón para reunirse con sus maridos, Elaine atisbaba de reojo a su hermana. Ella era de noble corazón, más indecisa y dependiente de los criterios de la otra. Morgause tenía un carácter más astuto y reflexivo, y escondía bajo un aire flemático su punto de suficiencia. Si el de ellas era un afecto sincero o mera necesidad, ninguna de las dos lo sabía. No habían tenido conocimiento de la gestación de aquel niño, pues la madre lo había mantenido oculto, y en aquel entonces ya se hallaban ellas ocupadas en las preparaciones de sus esponsales con sus respectivos maridos, viajando a menudo lejos del lado de Ingrain. Como apenas conocían al druida, las motivaciones que éste pudiera tener eran una incógnita insondable para ellas. Estaban sometidas a las cavilaciones más que a las certezas. Sin embargo, ambas coincidían en un pensamiento. Si Arturo lograba traerse las antiguas alianzas de Utherpendragón, el rey más poderoso de su tiempo, no habría ejército capaz de vencerlo. Lo más sabio era apostar por él, por el ganador, había insinuado Igraines. Y si éste pretendía ser su hermano, tanto mejor. Pero antes deberían asegurarse de que estuviera a la altura de sus pretensiones, fuese o no quien decía ser. En aquel preciso instante, Elaine se recreaba en la expresión de su hermana, cuyo ceño arrugado revelaba que se hallaba enfrascada en alguna maquinación desde que hablara con su madre. Admiraba la calidad de la piel de su rostro, fina y brillante, con sus mejillas siempre sonrosadas, incluso en los días gélidos, que al resto de los mortales les robaban el color del semblante. Envidiaba sus cabellos largos y lacios, que fluían sin enredarse jamás. Ella llevaba su melena ingobernable, siempre tan corta como era posible, para evitar la molestia de tener que cepillarla. Era ese un sacrificio incomprensible para ella, al que su hermana se entregaba con placer. Aún no sabía qué se traía Morgause entre manos, pero no dudaba que cuando lo descubriera podría darle su apoyo, porque no sería nada que careciera de juicio. Durante la cena,
Ambas reinas dieron a sus esposos cuenta de lo poco que habían averiguado en Santurbert, y Lot y Nentres se alegraron de ello, pues daba aire a sus propias pretensiones. Recientemente habían conseguido atraerse a los jefes de los clanes montaraces del norte, más allá de Lotián, hombres respetados de las montañas y con fama de rudos guerreros, haciéndoles ver que un norte más fuerte podía ser señor de toda la isla. Son luchadores que vertieron su primera sangre cuando casi no les habían enjuagado la de sus madres al nacer, dijo Nentres, los más feroces que nadie podría desear. Morgause intervino, hablando a su hermana. Me alegro de que nos ayuden a parar a los pies al usurpador. ¿Quién nos ayudará a pararlos a ellos? Elaine contuvo una leve sonrisa, divertida, pero apurada porque sabía que su marido era una víctima fácil para la otra. Había sido un regalo del destino para ella que Utherpendragon, al casarse con Ingrain, concertara sus matrimonios con grandes reyes en compensación por la pérdida de su heredad. Garlot, el reino de Nentres, medraba bajo la protección de su vecino del norte, el rey Lot, de más edad, más veterano y poderoso. A Lotián, por su parte, le resultaba ventajoso contar con un reino que le sirviera de primera línea de defensa contra el sur, gobernado por un rey aliado joven y que intimidaba por su fiereza en el campo de batalla. No tenéis nada que temer, añadió Nentres, dirigiéndose a las dos hermanas. Son gentes toscas pero nobles, a su modo y en su tierra. El rey Lot, el más mayor y curtido de todos los presentes, que acababa de tomar un trago, gruñó entonces: el impostor no se sentará en un trono que pertenece a vuestra familia por derecho. Pronto marcharemos hacia el sur con un ejército jamás visto entre los anglos, un mar de hierro que anegará los campos. Podéis dar por muerto al falsario. Esposo mío, solo un rey como vos podría aunar en una sola hueste a anglos y britones junto a los picos y toda esa caterva de gentes salvajes, dijo Morgause. Sin duda, la fuerza del norte se hará notar con la mera presencia de su ejército, pero a todos conviene, y a ti el primero, que impere la justicia sobre la guerra. Incluso nuestra madre cuestiona que el muchacho sea en verdad su hijo. ¿Por qué no hacer valer nuestro derecho sin mares de hierro ni campos anegados? ¿A qué infligir tanto sufrimiento a quienes después habremos de gobernar? Ya se celebró un concilio. Todas las palabras que podían decirse se han dicho, y cuando fracasan los parlamentos no queda más que la guerra, contestó Lot. Es un escudero, un hijo segundón de un reino vasallo. Solo se arraciman detrás de él los que pretenden manejarlo como el hechicero. Siempre hallarán razones y esgrimirán oscuros sucesos del pasado que no podemos contestar porque son un puro invento. Poco podemos ante Berlín
en la oratoria y el contraste de argumentos, pues es sabio y de una lucidez deslumbrante, expuso Morgause. Pero me pregunto si el muchacho tiene su misma altura. Quizá no sería tan difícil desenmascararlo si logramos separarlo de su valedor, si lo confrontamos sin auxilio alguno. Tengo para mí que, siendo que finge ser mi hermano, el hijo de mi madre, me bastaría con algo de mano izquierda para atraparlo en un error. Las palabras de Morgause quedaron danzando sobre las cabezas de los comensales, que siguieron comiendo en silencio. El rey Lot pensaba en ello. Nunca escuché ninguna saga heroica cantada por los bardos en la que se ganaba una batalla con mano izquierda, dijo por fin Nentres, viendo que Lot no respondía. Cuñado mío, eso es porque las guerras mejor ganadas son las guerras evitadas. Los ojos de Morgause chispeaban. ¿Qué es mayor victoria? ¿Figurar en un poema o vencer sin peligro ni esfuerzo? Lot seguía callado y escuchando. No podía evitar que el brillo de sus ojos traduciera lo complacido que sentía ante la penetración de su esposa. Cuando se casó con ella, lo hizo solo para pactar con Utherpendragón y por volver a ocupar su lecho con una mujer joven, después de la muerte de su primera mujer, que no había podido darle hijos. Con el tiempo tuvo que admitir que había sido afortunado, pues Morgause era tan sagaz como hermosa. A todo ello, Elaine, con su aire habitual de poco gusto por el entrometimiento, añadió: bastaría conversar con ese pobre escudero el tiempo que dura el canto de un gallo para discernir si no es más que un títere manejado por el druida. No es cierto. Su hermana sintió, agradecida por la intervención, pero Nentres insistía, sintiéndose molesto porque el ánimo general estuviera en contra de su parecer. ¿De qué serviría eso? Puede que lográramos poner en evidencia al escudero, pero el mago no daría su brazo a torcer tan fácilmente. Es impredecible y ha demostrado de sobras su ingenio. Es un hechicero. Sus apoyos caerían si se expusiera al fraude a la vista de todos, defendió Morgause. El usurpador cuenta con los leales a Utherpendragón. Si las hijas de Ingrains aportan pruebas del engaño ante sus aliados y se revela que no corre por sus venas ni una sola gota de la sangre del rey difunto, ¿quién alzará la espada para defenderlo contra su familia legítima? Se encontrará solo, sin nadie que lo siga, pues sus aliados tendrán que venir a vosotros si sostienen los mismos motivos por lo que estaban con él. Ni la magia de todos los druidas que han existido desde que el mundo es mundo bastará para doblegar la voluntad de todos los señores anglos y sus ejércitos. ¿Qué opináis, esposo? Volvió la mirada hacia Lot. El rey de Lotián había atendido todo el rato con expresión meditabunda. Sin embargo, ahora respondió desdeñoso: no opino, señora reina. Parece que aquí solo opináis vos. Y mordió el muslo de pollo que sostenía en la mano. Pero Morgause no se sintió ofendida por su desconsiderada respuesta, porque estaba claro en la expresión del rey
que su cabeza da vueltas a una idea, la que ella había plantado. Al día siguiente de la tempestuosa entrada de Arturo y los suyos en el castillo de Carojáis, la tropa resistente al mando de Leodegrance estaba movilizada como para responder a un asalto. El motivo de la alarma no podía verse, pero sí escucharse. Resonaba el golpeteo de mazos y el zumbido de las sierras a todo lo largo de la foresta que cerraba al oeste el llano de Carojáis. Riense de Nogales había mandado trabajar en la construcción de artefactos de asalto. La incursión inesperada de aquel contingente de aliados le había hecho temer que tal vez se hubiera confiado demasiado y estuvieran por llegar los refuerzos que defenderían a los resistentes. No podía esperar a rendir la plaza por agotamiento. Tenía que operar por una solución más expeditiva. Tras celebrarse un consejo en el gran salón del castillo, Leodegrance organizó a sus jefes ante el desafío que se preparaba. Reforzarían los portones contra la embestida de los arietes y prepararían material combustible, aceite, manteca, brea, resina y una abundante reserva de flechas para hacer frente a las torres de asalto. Resistirían hasta el último aliento, pero a nadie se le escapaba que contra las catapultas no había defensa posible. Desde un torreón elevado sobre el paño de la muralla, Arturo trataba de aguzar la vista hacia el bosque para intentar discernir las actividades de los soldados de Rienzi. De vez en cuando, entre el acompasado resonar de las sierras, la copa de un árbol se vencía para quedar engüida por la espesura con gran estrépito. ¿Cuánto tiempo creéis que nos queda? La súbita pregunta sorprendió al joven por su inclemencia. Era una voz femenina la que se dirigía a él. Al volverse descubrió que se había acercado la muchacha pálida y de largos cabellos rubios que lo había estado contemplando con poco recato a su entrada en el castillo. Habiendo preguntado por ella, Sir Ulfis le dijo que era la hija del rey y que se llamaba Ginebra. Había querido verla el día anterior durante la cena, pero ella no compareció, pues fue un ágape improvisado que finalizó además de modo abrupto. Solo al tenerla tan cerca, Arturo fue consciente de la profunda belleza de la joven, ataviada ahora con un vestido azul turquesa y el único adorno de unos finos brazaletes. Sus dorados cabellos, algo enredados, sugerían un descuido motivado por el hastío del asedio. Aún así, había intentado ella contenerlos con una delgada cinta. Mi señora, no pretenderé presumir de saber más de lo que sé, respondió Arturo. Una sola batalla se cuenta en mi haber y hace pocos días de ello. Y sin embargo, pretendéis ser rey, dijo ella frunciendo el ceño. Arturo
Quedó mudo ante su atrevimiento, aunque más por vergüenza al no saber qué responder que por alguna suerte de indignación. Lo cierto era que Ulfius y Brastias lo habían prevenido contra ella. El rey Leodegrance era viudo desde el día en que ella nació, pues la madre, la reina Brengaine, no sobrevivió al parto. La fortuna quiso, no obstante, que su hija gozara del don de conducir las voluntades desde muy temprano, por lo cual a su debido tiempo se convirtió en la sombra de Leodegrance, en el gobierno de los asuntos de Camelerts, en la reina no coronada, la única persona capaz de susurrar al oído del rey, además del fiel senescal Cleudalis. Prefiero pasar por inexperto que por mentiroso. Lo primero se cura con tiempo y esfuerzo. Lo segundo no tiene solución. Fue Ginebra quien quedó callada ahora, mirándolo fijamente. Arturo vio como sus ojos relucían con el cristalino fulgor de la amatista y, estremecido, sintió que buscaba algo en los de él, algo que de pronto creían haber entrevisto. Hoy todos hablan aquí del caballero Arturo, hijo de Utherpendragón y pretendiente al trono de Logres, proclamado por el druida Merlín. Dicen que habéis venido a sacarnos de este embrollo. Disculpad si os parezco insolente, pero yo me pregunto cómo vais a hacerlo. Hallaré el modo, dijo él, haciendo que ella enarcara las cejas. Vuestro problema y el mío son el mismo. Confiaba en que vuestro padre fuese el nudo que atara los cabos de una gran colisión de nobles caballeros, y lo cierto es que al tirar de ese nudo se ha deshecho ante mis ojos. Ahora pienso al revés, en cómo apretar yo mi nudo para que no se afloje el vuestro. Ginebra atendió sus palabras con interés. El muchacho no era un simple, valía la pena escucharlo. No podía ser de otro modo, pensó. Si había sido capaz de ganarse la confianza de los hombres admirables que lo acompañaban. Si no resulta atrevido por mi parte, me permitiríais examinar la espada que hace reyes. Arturo extrajo a Excalibur de la vaina y la tendió por el pomo hacia la joven dama. Ella dejó primero recrear su vista en la efigie del dragón que decoraba el pomo y esbozó luego una sonrisa de gozo al recoger el puño de cuero. ¡Qué excelente prenda para un gran caballero!, musitó extasiada. No he hecho nada para merecerla. Fue un regalo. La sacasteis de la roca, según dicen. No me costó el menor esfuerzo hacerlo. El regalo nunca es el objeto que nos entregan, mi señor. El regalo es la oportunidad de demostrar que se es digno de ello. Devolvió la espada a su dueño. Arturo admiró sus palabras más que su belleza. En efecto, el rey Leodegrance de Camelerts fue un día ese nudo que decid, ese que hoy está deshecho, admitió ella. Venid, quiero enseñaros lo que queda de aquel sueño. Ginebra condujo a Arturo al interior del castillo, atravesando salones y pasillos hasta llegar a un pasaje lateral que se internaba en el corazón de la fortaleza, cada vez más oscuro.
En el último corredor, débilmente iluminado por unas pocas aspilleras, hallaron un portón rematado en arco que ella abrió, empujando vigorosamente con el hombro. Ambos accedieron a una sala de grandes dimensiones, donde la luz entraba por altos ventanales vidriados que vallaban la estancia con sus colores. Los sonidos reverberaban en las paredes desnudas y arreciaba el frío, pues no se había encendido el fuego en largo tiempo. La joven se adentró en la oscuridad de un rincón, guiada por su conocimiento del lugar. Cuando la vista de Arturo se acostumbró a la escasez de la luz, advirtió que toda aquella parte de la estancia estaba ocupada por lo que parecía una enorme estructura desmontada en piezas cubiertas por retales de lona. Tirando de una de las telas, Ginebra descubrió una tabla de superficie bien pulida sobre 3 patas, lo que parecía tan solo un segmento de una gran mesa de excelente hechura. Entonces volvió a la cabeza de Arturo como un torrente todo lo que Merlín le había dicho sobre Camelertz y la necesidad de ganarse a Leodegrance. La mesa, dijo en un susurro, ya veis que nunca llegó a serlo, puesto que no está acabada, apuntó ella. Admirado, Arturo se aproximó y dejó correr los dedos sobre las vetas de la superficie de la tabla. Guardaba un silencio reverencial. En su interior bullían los pensamientos, derramándose atropelladamente. Bajo las yemas de los dedos tenía el símbolo tangible del empeño inconcluso de tantos reyes de Logrés de aquella misión que ahora era la suya. Vio entonces que sobre el amontonamiento de piezas cubiertas de lona se hallaban extendidas una vieja enseña desgarrada, tal vez por efecto de un combate. Solo se apreciaba una parte del emblema, la mitad, pero aún permitía distinguir un blasón familiar para cualquiera que hubiera conocido el reino de Logrés, el escudo de armas de Utherpendragón, de los 2 dragones de color rojo, sangre que había tenido en tiempos, aquella mitad mostraba solo uno. La tela, maltratada por el tiempo y el abandono, había quedado amarillenta, de modo que parecía que el dragón rojo se hallaba sobre un campo de trigo maduro. Arturo tomó la enseña en sus manos, con la devoción con que habría sostenido el más sagrado de los objetos. Le ardía el pecho de emoción ante aquellos colores, convencido de que mucho más se habrían de sobrecoger al verlos todos los que hubieran cabalgado junto a los reyes de Logrés en pos de la concordia entre los anglos. ¿Cómo quería ser rey si no hacía más que esperar a recibir, sin tener nada que dar todavía? Un rey solo era un hombre, una palabra. Eran los actos los que definían su grandeza. Dicen que Leodegrance de Camelert no toma ninguna decisión de calado sin haber pasado consulta con su hija, comentó sin mirar a Ginebra, perdido en el borde de hilos rojos. Ella apretó los labios, no del todo segura de lo que pretendía Arturo. ¿Quién lo dice? Gente que la admira por ella y le quiere bien, gente en que ella y yo confiamos ciegamente. Por fin se volvió hacia la joven dama
y pareció que la veía por primera vez, radiante y perspicaz, bella y sutil. Si es como me aseguran, y así yo lo creo, sabréis responderme a una cuestión. ¿Quién es el más apreciado de los amigos de Cameler, aquel a quien más veces ha recurrido el rey, a cuyo auxilio se ha apresurado en mayor número de ocasiones? No podría creer que el venerado Leodegrance, del que tanto y también se habla, no haya tenido jamás un aliado así. No ha tenido uno, sino varios, aunque ya veis dónde están ahora. Dadme un nombre, solo uno, el nombre de aquel que, de estar aquí, cambiaría el destino de este reino. Ella sintió lentamente. Al fin comprendía el hilo de aquel pensamiento. Respondió sin duda alguna: Sir Gervis de Revel. Llevándose la enseña consigo, Arturo volvió junto a la dama para inclinarse cortésmente ante ella. Hoy os doy las gracias, mi señora Ginebra. Me habéis proporcionado la solución que estaba buscando. Salió por la puerta a toda prisa. Al quedarse sola, Ginebra sintió más que nunca el frío y la oscuridad de la estancia. Tenía que admitir que el pretendiente le había dejado en lo más hondo de su ser una impresión ya indeleble. Arturo halló a Sir Ulfis y a Sir Brastias en el gran salón, departiendo con sus hombres sobre cómo habrían de ayudar en la defensa, y les pidió en tono urgente que lo acompañaran. Hablaron mientras se erigían por pasillos y escaleras al patio de armas. Gervis de Revel, les dijo enigmático, ¿quién es? Ellos le explicaron que Revel era un señorío situado en el reino de Amans, al norte de ahí. Su señor, Sir Gervis, era quizá el más antiguo de los caballeros del norte que habían sido fieles a Logres, magnífico comandante y soberbio guerrero, de lealtad inquebrantable. No había aceptado más honores que el respeto a los límites ancestrales de su territorio, ni el título de duque, ni mucho menos el de rey. Por ello, su prestigio se extendía de oriente a occidente, desde el norte hasta el sur. Así como Logres se había apoyado en Camelers, la piedra angular de Leodegrance era su amistad con Gervis. Juntos, los dos habían conseguido mantener la concordia entre los indóciles señores de aquellas tierras. Que Revel no hubiera acudido al rescate en aquella ocasión da fe de la oscuridad en que habían caído los tiempos. Hallaron a Leodegrance en el patio, dando órdenes a sus hombres junto al senescal. Arturo se llegó hasta el rey de Camelers, portando bien visible el pedazo de emblema que había hallado en la sala de la mesa inacabada. Señor rey, dijo el muchacho, llamando la atención del señor del castillo en tono un punto intemperante. La resistencia que planeáis es inútil, bien lo sabéis. La fortaleza de Carojaise no puede aguantar más. Un murmullo indignado se levantó
en el patio, por mucho que todos sabían que aquello era cierto. Parto de inmediato en dirección a Amans, a buscar la ayuda con la que derrotaremos a vuestros enemigos, la hueste de Sir Gervis de Rebel y todos los caballeros que su nombre aún consiga convocar. Dadme la orden, pues habéis de abrir la puerta para que salgan los niños. Sorprendido ante la osadía del joven, Leodegrance se limitó a alzar las cejas, para después intercambiar una mirada con su senescal. Noble Arturo, dijo entonces, la tarea que os proponéis tiene grandes dificultades. Sir Herveis ya no es el hombre que fue. La pérdida de su familia lo ha ido apartando de todo interés por los asuntos que suceden fuera de los muros de su morada. El faro del norte debilita su luz día a día. Yo volveré a encender su luz con el brillo de antaño. Leodegrance admiraba la voluntad de Arturo, sin dejar de pensar que lo que necesitaba era una pérdida de tiempo. Viajar a Amans es internaos en territorio enemigo. Sus reyes han vacilado siempre entre el norte y el sur, y solo el influjo del buen Gervis impidió en el pasado lo que ahora ha propiciado su desidia. Amás es un reino partidario de Lotián. No habéis de preocuparos por mí, puesto que yo no me preocupo. Abridme la puerta, os lo ruego, y resistid cuanto podáis hasta mi regreso, porque regresaré, os lo aseguro. Vuestro destino es el mío. Si vos os perdéis, yo me pierdo también. Si vos ganáis, los dos ganamos un reino y la posibilidad de la paz en esta isla. El rey de Cameler quedó sin habla ante la mirada resuelta de Arturo, junto al muchacho, flanqueándole como sus escoltas mantenían su mismo fervor, contagiados, Sir Ulfius y Sir Brastias. Leodegrance no pudo más que decir: así sea, si así ha de ser, pero no saldréis por la puerta, no es prudente. Si en verdad habéis de tener alguna posibilidad, tenéis que salir por otra parte. ¿Por dónde?, preguntó Arturo frunciendo el ceño. Por la cloaca. La carcajada de los hombres de Carojáis rompió la tensión del patio. Arturo cruzó una mirada con los suyos. ¿Qué clase de prueba les tendrían preparada? Morgause se tendió en el lecho conyugal, vestida con un fino camisón. Había arrojado 2 gruesos leños al fuego que ardía en el hogar, mas pese a todo sentía el vello erizado bajo la vaporosa tela. Aún más cuando a través de ella notó las gélidas manos de Lot. Al caer sobre el jergón, los brazos del rey habían reclamado la hermosa silueta de su esposa. Ella se volvió hacia él, tentándole con el roce de sus labios y de sus largos cabellos, dejando la distancia justa entre los cuerpos para que el ardor de la pasión mantuviera a su marido en delante. ¿Cuándo partirás?, preguntó casi en un murmullo. Aún no lo sé, tal vez no sea inminente. Iba él a besarla cuando ella torció el gesto y se apartó para echarse en el lecho.
¿Qué sucede?, dijo él. Ella respondió angustiada. Un presagio oscuro se cierne sobre esta campaña. Mientras reúnes a tus aliados, el tiempo pasa y el usurpador prepara sus propias alianzas. Es un farsante. Se deshará al primer choque, si no lo ha hecho antes de ver nuestras filas al otro lado del campo. ¿Cómo lo sabes? Son muchos los que aún lo respaldan. ¿Por qué lo fías todo a la batalla? ¿Acaso tienes certeza de cuántas son las fuerzas de tu enemigo? ¿De qué otras manos dispones en esta partida? Amada mía, mis informadores me avisan puntualmente de sus movimientos. ¿Cuántos son sus apoyos? ¿Dónde están? ¿A dónde se dirigen? Pero el muchacho tiene a Merlín, el mago, el cambiaformas, el lanzador de sortilegios. ¿Cómo puedes estar seguro de lo que te dicen tus informadores, de lo que ven, de donde alcanzan? Podrías estar encaminándote a una trampa. El hechicero no es extraño a esta suerte de engaños. Para tener información fidedigna, habrías de conseguir que alguien entrase en su círculo, que tuviese acceso al propio Arturo, que hablase con él, que conociera cómo piensa. Lot se recostó en la cama, disgustado por la conversación, pero aún más por la razón que había en ella. No tengo manera de hacer tal cosa, dijo, pensando de nuevo en la posibilidad que había acariciado durante la cena. A menos. Ella se lo quedó mirando mientras él enmudecía, la mirada perdida en la lumbre del hogar. Como él no continuaba, ella le empujó otro poco. Di, mi señor, vierte sin miedo lo que tu pecho alberga, a menos que tú misma fueras a verlo. Sin duda él querría recibirte. Tu adhesión sería para él una carta de triunfo. ¿Cómo? ¿Yo ir a ver a ese farsante? Morgause fingió sorpresa. Decías que una breve conversación bastaría para desenmascararlo, adujo el otro, haciéndose el dueño de la idea. Habrías de fingir interés por conocerlo, curiosidad por lo que proclama. Morgause sacudía la cabeza aturullada. La hermanastra, que desea salir de dudas respecto al joven pretendiente y juzgándolo vero, entabla con él una amistad sincera. Si logras convencerlo de tal cosa, si lo seduces como tú sabes hacerlo, no solo podrás hallar pruebas de su impostura, sino robarle todos sus secretos, sus fortalezas, sus debilidades, sus intenciones. Tú podrás ponerlo en evidencia y yo aplastarlo en el campo de batalla. No es solo una prueba de ley lo que necesitamos para ganar esta guerra, que es también una guerra por los corazones, sino aniquilar a ese pretendiente y al mago que lo acompaña en una demostración de fuerza. Solo así reinaremos tú y yo, incontestados sobre britones y anglos, y hasta sobre los salvajes del profundo norte. ¿Harías tal cosa, bella Morgause? ¿Serías capaz? Ella lo miraba, complacida y ardiente. Tanto fue así que él no pudo evitar atraer de nuevo hacia sí su cuerpo. Ambos se entregaron por fin a un abrazo intenso y luego al placer de sus cuerpos. Después, cuando el maduro rey cayó víctima del más profundo de los sopores, la reina permaneció despierta, perdida la mirada de la noche. Una leve sonrisa iluminaba
la satinada piel de su rostro. Su ardid había funcionado perfectamente. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2, que es la charla del día de hoy. Estamos en el libro de El Rey Arturo contra 11 reinos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.